pregunta y les pone un 2. Pero claro, si yo te estoy preguntando infarto agudo de miocardio y vos no sabés, o te estoy preguntando crisis asmática y no sabés, no necesito preguntarte otra cosa, porque son casos graves donde está en juego la vida del enfermo y vos tenés que saber muy bien lo que tenés que hacer. El paciente asmático en crisis, hoy decíamos cuando dábamos la clase de asma que el hecho de que el paciente elija venir a la guardia o venir al consultorio depende en gran parte de la gravedad que él mismo perciba en sí mismo. Hay personas que están muy graves y no se dan cuenta y van a ir a un consultorio, y a lo mejor otras personas perciben que están muy graves y tienen como la capacidad de ir a la guardia inmediatamente y demandar una atención de urgencia. El paciente va a ingresar con la crisis asmática, es un paciente con falta de aire, con disnea. Es un paciente que va a presentar sibilancias intensas, a veces sibilancias que se escuchan sin necesidad de apoyar el estetoscopio. Y usted va a ver que cuando el paciente, usted lo sienta en la camilla de la guardia, el paciente se inclina hacia adelante y apoya sus dos brazos en la camilla. Yo lo estoy haciendo en este momento, el paciente respira. Se está apoyándose con los dos brazos en el borde de la camilla, y si usted le saca la remera, lo que va a ver es que está utilizando para respirar todos los músculos accesorios, los músculos intercostales, los trapecios, los escalenos, etc. Este tema de crisis asmática está en la parte del paciente agudo, capítulo 10, del paciente agudo. Groseramente se ha impuesto en las guardias el uso del saturómetro. El saturómetro es un aparatito que usted le pone en el dedo al paciente, y cuando pasa la sangre del dedo a través del saturómetro, usted le mide más o menos la saturación de la hemoglobina. Eso le da una información grosera, pero más o menos útil, en el sentido de que la saturación normal es del 97%. Si el paciente tiene una saturación entre 94 y 97, el episodio asmático no es tan grave. Si la saturación está entre 90 y 94, ya es un cuadro más severo. Y si tiene una saturación por abajo de 90, estamos con un cuadro muy, 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 muy grave. En el examen físico, usted lo único que va a detectar es la presencia de sibilancias, teniendo en cuenta que puede ocurrir a veces que un ataque asmático sea tan grave, pero tan grave, y el broncoespasmo sea tan severo que ni siquiera tenga sibilancias, porque el aire directamente no entra. Pero para que haya sibilancia tiene que haber pasaje mínimo de aire por un bronquio que está angostado. Hay un punto importante, que es que cuando llega a la guardia el paciente con dificultad respiratoria, tiraje, uso de músculos accesorios de la respiración, una saturación comprometida con el saturómetro y sibilancias, usted tiene que descartar si el paciente tiene alguna otra causa de broncoespasmo que no sea el asma. Porque el asma no es la única causa de broncoespasmo. Hay otras causas de broncoespasmo. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando usted tiene una descompensación de una insuficiencia cardíaca izquierda, usted va a tener edema en el bronquio, y el edema en el bronquio va a producir broncoespasmo. Es lo que se conoce con el nombre de asma cardíaco. El tromboembolismo pulmonar es otra causa de broncoespasmo, el EPOC descompensado.
el distrés respiratorio, la broncoaspiración de un vómito, la bronquiolitis, las bronquiectasias, la fibrosis quística, la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea. Hoy hablábamos en la clase de el nenito que se aspiró el tornillo, que tiene un tornillo en la vía aérea y entonces tiene broncoespasmo porque tiene un tornillo en la vía aérea. Mientras la madre está mirando la novela de las 9, el nene desarmó el camioncito y se aspiró el tornillito. Las bacteremias, el pasaje de gérmenes a la circulación, es una causa importante de broncoespasmo. Los tumores carcinoides, las crisis de anafilaxia, y como causas ya más raras, la vasculitis, sobre todo la vasculitis de Church-Strauss, y el Sjögren, la enfermedad de Sjögren cuando afecta los bronquios. Usted de entrada, tiene que tratar de semblantear al paciente que tiene para saber si usted va a tener un asmático, una crisis asmática que va a hacer que usted tenga que trabajar un poco, pero en general va a terminar bien, de la posibilidad de que usted tenga una crisis asmática en un paciente que se puede morir de asma. Entonces hay algunas cosas importantes. Primer punto, preguntarle al paciente si alguna vez estuvo internado por asma. Y preguntarle si alguna vez estuvo internado en terapia intensiva. Si el paciente te dice, sí, yo estuve internado como 5 veces por asma y 2 veces estuve en terapia intensiva, bueno, vos ya estás temblando de que esa crisis va a ser una crisis grave. Después, el paciente que tiene mala educación respecto de su asma, es el paciente que no ha recibido instrucción de qué debe hacer cuando tiene un ataque asmático. Entonces el paciente frente a la crisis no viene a la guardia, tarda en venir a la guardia. Después hay pacientes que no cumplen con las indicaciones, no cumplen con las visitas, no cumplen con los controles. O sea, es el típico paciente que hace lo que se le canta a él. Esos se estrellan, esos andan mal, se estrellan. Después, paciente que recurre mucho a la automedicación. Paciente que te dice, sí, yo tenía un poco de broncoespasmo, pero voy a la farmacia de la esquina, me compro un Decadrón y me hago aplicar un Decadrón y hace lo que quiere él. Esos también son malos candidatos. Los pacientes que tienen asma y tienen grave patología psiquiátrica, incluso adicciones. Los que consumen corticoides en dosis muy elevadas, en forma crónica, los que consumen grandes cantidades de beta-miméticos por mes, y aquellos que tienen graves problemas sociales y graves problemas familiares. Esos son los candidatos a morir de asma. Entonces es importante que usted interrogue al paciente o al familiar o a ambos y determine rápidamente si usted está con un paciente que va a ser muy jodido. Hay algunos signos que indican gravedad. Hay signos clínicos de gravedad y hay signos gasométricos de gravedad. Esto, por supuesto, es pregunta de examen. Yo le puedo decir a usted, por favor, dígame 8 signos clínicos de gravedad de un ataque asmático. Son 11, así que si te pregunto 8, te hago precio. Primer signo muy importante. Un asmático cuando está en crisis está sentado con los 2 brazos apoyados contra la camilla tratando de respirar con todos sus músculos. Si usted en vez de encontrarlo sentado, usted, el paciente asmático, está acostado,
la crisis es gravísima. Porque no tiene ni fuerza para sentarse. Si el paciente tiene cianosis, la cianosis es una cianosis central. La cianosis central es cianosis de piel y mucosas. Entonces usted la va a buscar en los dedos de la mano, la va a buscar en los labios, en la mucosa bucal. Si hay cianosis, es una crisis grave. Si el paciente impresiona deshidratado, eso también es signo de gravedad. ¿Cómo sabe usted que está deshidratado? Muy fácil. Métase el dedo adentro de la boca, ¿sí? Y tóquese la pared. Hágalo, ¿ah? Haga esto. Haga esto. Usted va a ver que si usted hace esto, el dedo sale mojado. Si yo estoy deshidratado, el dedo sale seco. Es una fácil maniobra para diagnosticar deshidratación. Otro signo de gravedad es la ausencia de sibilancias. La ausencia de sibilancias quiere decir que la crisis es tan grave que el bronquio está tan tapado que el aire ni siquiera entra. No entra ni sale. La presencia de sudoración profusa, eso se llama diaforesis. La sudoración profusa es otro signo de gravedad del asma. Otro signo de gravedad es que el paciente tenga alteraciones del sensorio, que el paciente esté obnubilado, que esté confuso, que no esté lúcido. Ese es un signo de gravedad. Esas alteraciones del sensorio se deben a la hipoxemia y a la hipercapnia. Si tiene taquicardia mayor de 120 por minuto, ese es otro signo de gravedad. Si usted observa signos de sobrecarga del ventrículo derecho, signos de sobrecarga del ventrículo derecho tienen relación con la ingurgitación yugular, como que el ventrículo derecho no da abasto. Sí. Si el paciente no puede completar una oración sin respirar, o sea, usted le pregunta al paciente, Okay. ¿usted dónde vive? Y el paciente dice, yo vivo en la calle Posadas, en Barrio Norte. O sea, el tipo para completar una oración tuvo que parar para respirar varias veces. Eso es una crisis muy grave. Okay. Otro signo de gravedad es la presencia de pulso paradojal. ¿Cómo se toma el pulso paradojal? Usted le toma la presión y coloca el manguito de presión en la presión sistólica que tiene el paciente. Se mantiene ahí con la presión, no baja de la presión sistólica, y le dice al paciente que inspire hondo. Si la sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio, es que tiene pulso paradojal. ¿Por qué se produce el pulso paradojal? Porque usted tiene una sobrecarga del corazón derecho que desplaza el septum interventricular hacia el corazón izquierdo y achica el tamaño del ventrículo izquierdo. Ese achicamiento del ventrículo izquierdo es lo que hace que cuando el paciente inspira, la presión baje, porque el ventrículo izquierdo larga menos sangre. En los gases en sangre, cuando usted está muy hipóxico, puede aparecer una acidosis láctica. La presencia de una acidosis metabólica láctica es un signo de enorme gravedad. En lo que respecta a los signos gasométricos de gravedad, dividimos la crisis asmática en 3 momentos.
Al comienzo, cuando no es una crisis demasiado intensa, usted va a tener una presión de oxígeno normal y una presión de dióxido disminuida. En el segundo periodo usted va a tener una presión de oxígeno disminuida y una PCO2 normal. Y en el periodo más grave, el paciente tiene una PO2 muy disminuida y una PCO2 muy aumentada. Usted recuerde que cuando usted tiene menos de 60 de PO2 tiene insuficiencia respiratoria y que la PCO2 normal es 37. Entonces usted, con todo esto que hemos hablado, usted dice, bueno, doctor, mire, yo creo que es una crisis asmática porque he descartado otras causas de broncoespasmo, me parece que es una crisis asmática. Es una crisis asmática grave en un paciente que ha tenido muchas internaciones por asma y 2 internaciones en terapia intensiva. Es una crisis grave porque el paciente está sudoroso, está confuso, tiene pulso paradojal, es un paciente que está levemente deshidratado. Entonces son todos signos de gravedad de la crisis. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Por qué sería acidosis metabólica si en el tercer periodo la PCO2 está aumentada? ¿No tendría que ser respiratoria? Bueno, en el tercer periodo usted tiene una acidosis mixta, que va a ser metabólica y respiratoria. La acidosis láctica lo que ocurre es que cuando usted está en anaerobiosis, porque tiene niveles muy bajos de PO2, la mitocondria no recibe oxígeno. Entonces, como no recibe oxígeno, la mitocondria, si usted se acuerda del ciclo de Krebs, cuando no puede usar la cadena respiratoria, la mitocondria lo que hace es del piruvato pasa al láctico y fabrica 2 ATPs nada más, en vez de fabricar 32. Y entonces ahí empieza a aumentar el ácido láctico y el paciente puede estar en acidosis láctica. Es real que cuando aumenta la PCO2 tiene también acidosis respiratoria y metabólica. No tenemos mucho tiempo con el paciente en crisis asmática para pedir muchos estudios. No hay mucho tiempo. Ya por las cosas que usted ha visto, ya le ha pedido gases en sangre, obviamente, para catalogar la gravedad de la crisis. Siempre se le pide una placa de tórax. La placa de tórax, la importancia que tiene es descartar que no tenga otra cosa. Una vez me pasó un paciente que ingresó con diagnóstico de crisis asmática y yo le pido una placa de tórax y el paciente tenía una fibrosis quística. También la placa de tórax te permite ver que si el paciente tiene una gran cardiomegalia, a lo mejor es una insuficiencia cardíaca. Entonces la placa de tórax es útil para los diagnósticos diferenciales. También hay una complicación de la crisis asmática que es el neumotórax y el neumomediastino. Entonces en la placa de tórax usted puede ver si hay neumotórax o si hay neumomediastino. Si usted tiene un espirómetro le puede hacer una espirometría, pero el paciente en general está tan comprometido que es difícil que colabore para hacer una espirometría. Si la puede hacer va a tener un BEF1 muy disminuido, menor de 50%. Si tiene un flujo pico, le puede hacer soplar por el flujo pico y va a tener niveles por abajo de 120 mililitros. Y en general no se piden otros estudios. No tiene mucho sentido porque el paciente está muy grave. Y acá lo más importante es que usted lo trate y lo saque de la crisis. Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué hace usted? ¿Cómo trata? ¿Cómo va a tratar? ¿Cómo va a ser el tratamiento de la crisis asmática? Vamos a ir punto por punto. Primero usted le va a poner una máscara de oxígeno.
La máscara de oxígeno usted va a tratar de llevarlo a una PO2 entre 60 a 70. No se trata de llevarlo a una PO2 de 90, porque cuando usted usa concentraciones muy altas de oxígeno, el oxígeno per se puede producir broncoespasmo. Entonces se alcanza con que usted lo lleve a una PO2 de 60 a 70. Para eso usted le puede poner una máscara al 30, al 35%, y en general con eso usted ya lo lleva a una PO2 bastante aceptable. Después hay que decir algo muy importante. Muchas veces el paciente asmático que está en crisis impresiona muy angustiado y muy nervioso. Entonces nunca falta alguien que diga, vamos a darle un sedante. Está absoluta y totalmente contraindicado darle cualquier sedante al asmático, porque esos sedantes producen relajación del músculo y el paciente necesita de todos sus músculos para respirar. Entonces usted no le puede, si usted le coloca al paciente un sedante, lo mata, es una causa de muerte. Recién le va a poder dar sedantes cuando el paciente esté en asistencia respiratoria mecánica. El tratamiento comienza con nebulizar al paciente. Usted lo nebuliza con 3 centímetros de solución fisiológica y le agrega a la solución fisiológica entre 10, 15 o 20 gotas de salbutamol. En general usamos entre 15 a 20 gotas de salbutamol. Es muy importante que usted como médico supervise que el paciente haga bien la nebulización. Le explico. Cuando usted se nebuliza, usted tiene una pipeta de vidrio, la pipeta se la tiene que poner en la boca, pero usted tiene que respirar por la boca. Si el paciente respira por la nariz, es lo mismo que si no se nebuliza. Entonces usted tiene que supervisar que la técnica de la nebulización sea la adecuada. Esa nebulización se puede hacer hasta 2 veces con 20 minutos de separación. Si usted puede nebulizarlo, esperar 20 minutos y si persiste con broncoespasmo, nebulizarlo de nuevo, otros 20 minutos. Muchas veces pasa que el paciente cuando llega a la guardia te dice, yo ya me hice PAF de salbutamol, me hice 2 PAF antes de venir a la guardia, entonces usted ya tiene que considerar a ese PAF como un equivalente a que el paciente ya se hizo una nebulización. O el paciente a veces te dice, me nebulicé en mi casa antes de venir para acá. ¿Qué más le tiene que dar a usted? Le tiene que dar corticoides. El corticoide tiene 2 funciones. Primero, el efecto antiinflamatorio, y después que el corticoide potencia la acción de los beta-miméticos. Eso es muy importante. Pero usted tiene que saber una cosa. El corticoide tarda en actuar entre 8 a 12 horas. ¿Con esto qué le quiero decir? Le quiero decir que si el paciente tiene una crisis asmática terrible, usted le da el corticoide, no espere que va a mejorar lo que usted está viendo con el corticoide que usted le está dando. Porque el corticoide que usted le está dando le va a hacer efecto en 8 a 12 horas. Usted me dirá, bueno, doctor, entonces ¿para qué se lo damos? Se lo damos porque uno no sabe con un ataque asmático cuántas horas va a durar el ataque. Y puede ocurrir que el corticoide que yo te doy hoy a las 8 de la noche te salve a vos la vida mañana a las 8 de la mañana.
Entonces es fundamental dar rápido el corticoide. Señores, acá ustedes tienen que saber las dosis y tienen que saber qué corticoide se usa y por qué vía, porque usted se lo va a tener que indicar a la enfermera. Usted no le va a decir a la enfermera, dele un corticoide. La enfermera le va a decir, doctor, ¿cuál? ¿Cómo se lo doy? ¿Por qué vía se lo doy? Entonces acá, como el paciente está grave, se usa la vía intravenosa. Y el corticoide que se usa es la hidrocortisona. La hidrocortisona es como darle cortisol. Es cortisol la hidrocortisona. Y la dosis es de 300 miligramos en bolo intravenoso. Si usted carga 300 miligramos y le da el bolo intravenoso a un corticoide. Y después le va a dar una dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es de 100 miligramos cada 8 horas. Esto es pregunta de examen. Yo te puedo preguntar, ¿cómo le da usted el corticoide a un asmático? ¿Qué corticoide le da? ¿Por qué vía se lo da? ¿Y qué dosis le da? Les digo esto porque el día de los exámenes mucha gente me pone disparates. Me pone que le da el corticoide inhalatorio, o me pone que usa meprednisona, que son cosas que se usan en el consultorio. Si no hay que confundir la crisis asmática con el manejo del asmático en consultorio. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo pregunté, profe, perdón ahí por chat, que se me cortó justo la dosis de mantenimiento. Ah, ya me contestaron. 100 cada 8 horas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, a mí se me cortó. ¿Tratamiento? Cuando usted estaba diciendo si el paciente se realizó ya una nebulización en su casa o indicó PAF, en ese caso que se recurre de vuelta a la nebulización o si indica corticoides. Si ya se nebulizó una vez en su casa, usted le puede hacer una segunda nebulización, pero ya saber que es la segunda, o sea, no le va a hacer una tercera, ¿entiende? Ok. Yo tengo una consulta. Cuando le pongo la máscara de oxígeno, se la pongo al 25-30% para que llevarlo a una presión arterial de 60-70. ¿Cada cuánto? De oxígeno. Sí. ¿A cada cuánto le tengo que sacar los gases arteriales ahí? Y más o menos a los 10-15 minutos te le hace un control gasométrico. Okay. Muchas gracias. Si el paciente persiste, usted lo nebulizó 2 veces con salbutamol, el corticoide no lo contamos porque el corticoide va a actuar 8 a 12 horas, o sea que usted ni tiene que contar el corticoide como para aliviar la crisis en el momento. Si el paciente continúa con broncoespasmo, usted lo puede nebulizar con furosemida. Se ponen 3 centímetros de solución fisiológica y se le agregan 1 a 2 ampollas de furosemida. Las ampollas de furosemida son de 40 miligramos, el nombre comercial es el Lasix. Y usted lo nebuliza con la furosemida hasta que no quede en la pipeta más líquido. No se sabe por qué la furosemida es eficaz. No se sabe por qué la furosemida es eficaz. Ahí volví. Se me había desfasado el... Ahí. No se sabe por qué es eficaz la furosemida. Se está estudiando, pero la verdad no se sabe por qué la furosemida puede revertir un broncoespasmo.
Se cree que tiene que ver con algo del sodio, porque actúa en general sobre las bombas de sodio y todo ese tipo de cosas, pero no se sabe. Entonces la dosis son 2 ampollas, 1 a 2 ampollas de furosemida, cada ampolla es de 40. Usted lo nebuliza con furosemida, espera un rato, pasan 20 minutos, el tipo sigue con un broncoespasmo feroz. Entonces usted lo puede nebulizar con bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es una droga anticolinérgica que inhibe a los receptores muscarínicos, receptores M3. Inhibe la acción de la acetilcolina. Produce broncodilatación. Entonces usted lo nebuliza con el ipratropio y espera un rato. A lo mejor el paciente, con todo lo que usted hizo, con el salbutamol, con la furosemida y con el ipratropio, sale de la crisis, y usted se va a dar cuenta que sale de la crisis porque se le va la cianosis, mejora la PO2, tiene menos broncoespasmo, el paciente se siente mejor, tiene menos tiraje, utiliza menos los músculos accesorios. Entonces usted dice, está mejor, el tipo evidentemente está mejor. El ipratropio lo que se le da es una determinada cantidad de gotitas, en general 20 gotas en 3 centímetros de fisiológico. Muy bien, supongamos que usted hizo todo eso y el paciente sigue con un feroz broncoespasmo. Entonces ahí ha llegado el momento de que usted le dé adrenalina. La adrenalina es un potente beta-mimético. Actúa sobre el receptor. No se da ipratropio con aerosol, señor. No se da ipratropio en aerosol en la crisis. El ipratropio se debe dar en nebulización. Lo leí en la parte del... Porque si usted lo da en aerosol, la penetrancia que tiene el ipratropio en la vía aérea en aerosol es mucho menor que si usted se lo da en nebulización. En nebulización el ipratropio penetra mucho más intensamente en el pulmón. Ok, gracias. La adrenalina, decíamos, es un potente beta-mimético, actúa sobre el receptor beta. ¿Y cómo hace usted para administrarle la adrenalina? La adrenalina viene en ampollas. Son ampollas de 1 miligramo. Usted va a cargar una jeringa. En una jeringa va a cargar 9 centímetros de solución dextrosada. Y en esos 9 centímetros de solución destrozada, usted le agrega la ampollita de adrenalina, que es 1 centímetro. O sea que usted va a tener la ampolla cargada con 10 centímetros. Usted la agita, la ampolla, la jeringa la agita para que se mezcle la adrenalina con la solución destrozada. Y luego lo que usted hace, le levanta la piel al paciente del brazo, del antebrazo, le hace como un rollito acá en la piel y le pincha en forma subcutánea. Y le da 1 centímetro de esa mezcla. 1 centímetro. ¿De 10? Y espera 5 o 10 minutos. Si pasados 5 o 10 minutos continúa con broncoespasmo, usted lo vuelve a agarrar y le vuelve a dar otro centímetro. Espera otros 5 o 10 minutos, lo vuelve a agarrar, le da otro centímetro. Y así hasta que desaparezca el broncoespasmo. Entonces repito, usted agarra una ampolla de adrenalina, que es una ampolla de 1 miligramo, que tiene 1 mililitro.
Agarra una jeringa de 10, carga 9 de dextrosa y carga la ampolla de adrenalina. Como la ampolla tenía 1, 9 más 1 tiene 10 centímetros de solución. Usted agita la jeringa para que se mezcle y levanta, hace un plieguecito en la piel y ahí le pincha y le aplica subcutánea la adrenalina. Esto lo pregunto siempre en los exámenes. Siempre hay alguno que me pone que se da intravenosa. Por supuesto tiene un 2. Doctor, ¿hay que considerar pacientes diabéticos al administrar la dextrosa? No pasa nada. Darle 9 centímetros de dextrosa, tampoco que le está dando no le está dando 500 mililitros, le está dando 9 centímetros. No pasa nada con que sea diabético. Está bien. Lo que sí tenés que tener cuidado es que la adrenalina es arritmógena y puede aumentar la presión arterial. Entonces hay que usarlo con cautela. Si vos sabés que el paciente es hipertenso y si el paciente tiene antecedentes de arritmias, hay que usarlo con cautela. A veces hasta se le coloca al paciente un monitor cardíaco mientras se le hace la aplicación de la adrenalina. Pero hay que dársela igual, porque si no el paciente no sale del broncoespasmo y se va a morir del broncoespasmo. A veces lo habitual es que usted le hace 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 y ya el paciente sale del broncoespasmo. Ya el paciente usted lo ve mejor, deja de tener sibilancias, el paciente deja de utilizar los músculos accesorios, mejora el oxígeno, ya usted lo ve que el tipo está mejor. Bueno, entonces quiere decir que usted superó la crisis. Pero puede ocurrir que usted le dé toda la jeringa, o sea que llegue a darle hasta 10 veces adrenalina, y que el paciente, si está en una crisis muy grave, no salga de la crisis asmática. En ese caso, usted ya sabe que es un paciente que está muy grave. Usted tiene que hablar con la familia y decirle es una crisis asmática muy severa la que tiene. Hasta ahí es el manejo en la guardia. Hasta ahí es el manejo en la guardia. Si el paciente, a pesar de la adrenalina y de todo lo que usted hizo, la furosemida, el ipratropio, el salbutamol, y todo eso, el paciente persiste con un severo broncoespasmo, usted lo tiene que pasar a terapia intensiva. Para eso usted tiene que hablar con el terapista y usted le tiene que presentar el paciente. Y tiene que decirle, mira, es un paciente de 42 años, asmático, de alto riesgo, ha tenido varias internaciones por asma, ha tenido internaciones en terapia intensiva por asma, entró con esta PO2, entró con esta PCO2, el paciente tenía estos signos de gravedad del asma, y nosotros en la guardia le hicimos esto, y esto, y a pesar de todo lo que le hicimos, sigue con broncoespasmo. Si el terapista tiene cama, le va a decir, bueno, hiciste todo lo que tenía que hacer, tráelo, porque ya en la guardia no se puede hacer más nada. Entonces hay que traerlo a la terapia intensiva. ¿Qué puede hacer el terapista en terapia intensiva? Bueno, lo primero que hace el terapista en terapia intensiva es lo intuba al paciente, le coloca un tubo en la tráquea, esa es la intubación, y lo conecta a un respirador, lo coloca en asistencia respiratoria mecánica. Cuando el paciente queda colocado en asistencia respiratoria mecánica, usted tiene la ventaja de que le puede dar sedantes. Entonces usted le puede dar midazolam y dormirlo con midazolam y el paciente le desconecta todo el psiquismo
que muchas veces hay broncoespasmos que tienen un componente emocional importante, entonces desconectarle todo el psiquismo a veces es algo importante. El respirador Perdón, hay profe, que ¿cómo se tener llama? cierto Midazolam. recaudo. ¿El sedante cómo se llama? El sedante. Midazolam. Ok, gracias. Hay que tener ciertos recaudos con el respirador. Primer recaudo, se utiliza un volumen de aire en cada respiración bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo es el neumotórax y el neumomediastino. Entonces usted va a usar un volumen respiratorio bajo. También el aparato, el respirador, le permite regular a usted cuánto dura la inspiración y cuánto dura la expiración. En los pacientes asmáticos hay que ponerlo en 1:3. O sea, usted tiene que darle un tiempo expiratorio más prolongado, porque por el broncoespasmo al paciente le cuesta sacar el aire. Entonces usted tiene que ponerle un tiempo expiratorio prolongado, 1:3. Lo normal es ponerlo 1:2. Entonces en estos pacientes usted lo puede poner 1:3 o 1:4. Darle un tiempo expiratorio más prolongado. Muy bien. ¿Qué más puede hacer el terapista con este paciente? Puede ponerle un goteo intravenoso de isoproterenol. El isoproterenol es una droga beta-mimética que actúa sobre todo sobre el receptor beta-1. Es muy potente, es muy taquicardizante y se da una ampolla de isoproterenol en 250 centímetros de destroza. Y se coloca un goteo a 21 microgotas por minuto. Ese es el goteo inicial. Después usted puede ir subiéndole el goteo, fundamentalmente en función del peso del paciente. En general, en las terapias intensivas hay escalas en la pared de la terapia donde le dice si pesa 80 kilos hay que ponerle un goteo de tanto. Entonces usted más o menos en función del peso le va subiendo el goteo inicial. Si el paciente persiste a pesar de todo lo que usted hizo, el paciente persiste con un broncoespasmo muy severo, usted se empieza a preocupar, que ya no le quedan tantas cosas que usted puede hacer. Una cosa que usted puede hacer es darle al paciente sulfato de magnesio. Se da el sulfato de magnesio por vía intravenosa, 2 gramos a pasar en 20 minutos y luego se le va a dar 2 gramos por hora. Se cree que el magnesio produce broncodilatación porque compite con el calcio en el músculo liso del bronquio. Competir con el calcio desplaza el calcio y entonces en vez de provocar broncoconstricción produce broncodilatación. Tiene algunos efectos colaterales, puede producir enrojecimiento facial, calor facial, sudoración, náuseas, vómitos, hipertensión, puede producir depresión del sensorio. El sulfato de magnesio, hay algunos autores que lo discuten, que dicen que es ineficaz, que no sirve. Pero se sigue citando en general en los algoritmos de manejo del asma, se sigue citando el uso del sulfato de magnesio.
¿Qué más puede hacer usted? Le puede dar al paciente Heliox. El Heliox es difícil que usted lo tenga en las terapias intensivas, no en todas las terapias va a tener Heliox, porque el Heliox es un gas, es una mezcla de helio con oxígeno. Cuando usted mezcla helio con oxígeno, se mejora mucho la difusión del oxígeno. O sea, el oxígeno difunde con mucha más facilidad. Se lo administra con una mezcla con oxígeno donde se le da 80 de Heliox, 20 de oxígeno, o 70 de Heliox, 20 de oxígeno. En una hora usted ya ve los resultados, va a ver que disminuye la PCO2 del paciente, que es lo que a usted más le importa, que disminuya la PCO2. Después vamos a explicar por qué. Bueno, ya no te quedan muchas más balas en el Heliox. Es una bala que es difícil de usar en la Argentina, porque yo nunca vi una terapia que tuviera Heliox. No sé si habrá alguna terapia ahora más moderna, pero en las hospitalarias nunca vi ninguna que tuviera Heliox. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, si usted es una persona que tiene mucha valentía, puede llamar al neumonólogo y pedirle que trate de removerle con una endoscopía los tapones de moco que están tapando los bronquios. Es un procedimiento muy desesperado que tiene una alta tasa de complicación, 20% de neumotórax, 58% de neumonía. Y tiene que encontrar un neumonólogo que se atreva, porque es una situación muy complicada, porque el paciente está respirado, usted le tiene que desconectar el respirador, meter el endoscopio, aspirar el tapón de moco, sacarlo, volver a poner el respirador, después otra vez sacar el respirador, otra vez meter el endoscopio, chupar otro tapón de moco, y así puede estar durante una hora chupando tapones de moco. Y después nos queda la última medida de todas. La última medida de todas es darle al paciente un anestésico inhalatorio. El anestésico inhalatorio que se usa es el alotano, con H, alotano. Y se puede usar si no el enfluorano. Estos son anestésicos generales y el problema es que usted para darle esto tiene que llamar a un anestesista y hay que llevar al paciente a un quirófano, porque en el hospital los anestésicos inhalados están en el quirófano. El alotano es el más potente broncodilatador que se conoce en el mundo. Entonces nada deu certo. Ok. ¿Por qué se muere? ¿Por qué se puede morir una crisis asmática? La primera causa de muerte es el mal manejo médico. Esa es la primera causa de muerte. Se puede morir por haber sido sedado antes de estar en asistencia respiratoria. Se puede morir por arritmias desencadenadas por la adrenalina y por la hipoxemia. Se puede morir por neumotórax. La aminofilina está absolutamente contraindicada en la crisis asmática. De hecho, cuando se usaba la aminofilina, había pacientes que morían por intoxicación con aminofilina. Se puede morir por insuficiencia respiratoria, por un broncoespasmo incoercible.
Y la muerte final ocurre por hipertensión endocraniana. Usted dirá, pero doctor, ¿qué tiene que ver el cerebro con la crisis asmática? ¿Por qué se muere de hipertensión endocraniana? Cuando usted se muere de un ataque de asma, usted tiene una PCO2 arriba de 60, 70, 75. La PCO2 es vasodilatadora cerebral. Entonces se produce una gran vasodilatación cerebral y un gran edema cerebral. Ese edema cerebral produce hipertensión endocraniana y el paciente se muere por enclavamiento cerebral. ¿Cómo se da cuenta usted que se le está enclavando el paciente? Porque de golpe en un ojo tiene midriasis. Se le dilata la pupila de un ojo, eso que se está enclavando. Si le pasa eso, usted lo tiene que poner la cama a 30 grados, la cabecera de la cama a 30 grados, y se le da tiopental sódico intravenoso, que tiene un efecto vasoconstrictor cerebral, y se le da manitol como diurético para disminuir el edema cerebral. Es muy feo que se te muera un asmático. A mí se me murió una vez una asmática y se me murió porque el anestesista no le quiso dar alotano. Se negó a darle el alotano porque no sabía él que se usaba para el asma. O sea, yo sabía más que el anestesista. El anestesista no le quiso dar el alotano y la mujer se murió. Se murió de enclavamiento cerebral, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para salvarla. Una sola vez en mi vida pude usar alotano. No fue con una paciente asmática, fue con un paciente con EPOC. Un día estaba en la terapia intensiva del hospital y me llaman de quirófano. Es muy raro que llamen a terapia intensiva de quirófano, porque en el quirófano hay anestesistas, y los anestesistas son terapistas prácticamente, entonces es muy raro. Subo al quirófano, me encuentro con un anestesista, habían operado a un paciente con EPOC, un EPOC severo, lo habían operado de la vesícula, una operación programada. El paciente tenía un broncoespasmo feroz, estaba azul como un pitufo, azul como un pitufo. Entonces le digo al anestesista, hacele salbutamol, ya le hice, me dice. Hacele corticoides, ya le hice. Hacele anticolinérgico, ya le hice. Hacele adrenalina, ya le hice. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Le digo, mira, está muerto. Yo lo que leí es que le podés dar alotano, que es un potentísimo broncodilatador. Dice, vos estás loco, lo estoy sacando de la anestesia, vos querés que lo duerma con otro anestésico. Le digo, bueno, vos querés que se muera. Entonces este diálogo ameno adelante del enfermo dormido, entonces al final dice, bueno, vamos a probar. Entonces agarra, le cierra, le abre el alotano. Chicos, le abre el alotano, el tipo estaba azul. Es mágico. En 5 minutos pasó a estar rosadito como un bebé. Impresionante cómo el alotano le sacó el broncoespasmo. Impresionante. Entonces me dice el anestesista, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo no tengo la más puta idea, le digo, si acá el que sabe de alotano sos vos. Yo no sé de alotano. Le digo, yo lo que te diría es, yo solo iría cerrando despacito y rezaría de que no vuelva a hacer otro broncoespasmo. Pero no se me ocurre otra cosa. Dice, bueno, vos guardame una cama en terapia y yo le voy cerrando el alotano despacito.
Bueno, le fue cerrando el alotano despacito, despacito, tuvo como 1 hora. Y al final el tipo quedó rosadito, lo bajó a terapia, estuvo en terapia 48 horas y después se fue a la casa. Bien. O sea, le salvamos la vida gracias a la alotano. Entonces le cuento esto para que sepan que el alotano sirve, que tiene un efecto broncodilatador impresionante. Impresionante. Doctor, ahí cuando lo pasan a terapia, ¿utilizan asistencia mecánica o el paciente inspira y expira por...? Mira, cuando lo trajo a la terapia intensiva al paciente ya le había sacado el tubo endotraqueal, y el paciente estaba bien, tenía buena entrada de aire, tenía los gases de un EPOC. O sea, no tenía una PO2 perfecta porque tenía un EPOC, ponerle el tipo tenía 63, 64 de PO2. Pero no fue necesario volverlo a poner en asistencia respiratoria mecánica, porque el broncoespasmo se le había ido. Así que se pudo manejar con una mascarita pequeña para un EPOC 24, no más. Y estuvo en terapia 2 días, después lo pasamos a una habitación y 2 días más y se fue a la casa. Doctor, una consulta. ¿Cuál sería la fisiopatología o las causas por las que el paciente llegaría a determinado desarrollo de su crisis asmática a nivel que no se lo puedan revertir a ese punto? Y bueno, ahí usted tiene, o sea, la fisiopatología es siempre la misma. O sea, usted tiene hiperreactividad bronquial, inflamación de los bronquios, infiltrado inflamatorio, activación de linfoquinas, activación de leucotrienos, activación de interleuquinas. Usted lo que me dice es, ¿qué pasa que usted no lo puede revertir? Y bueno, pero a veces digamos, la respuesta inflamatoria, el edema bronquial, el broncoespasmo que el paciente tiene de tal magnitud que se vuelve resistente a todo tipo de tratamiento. Usted no lo puede sacar y usted le da medicación y no sale. Mire, yo debo haber tratado crisis asmática, yo calculo que traté más de 500. Se me murió una. Entonces tampoco es que se le muere uno todos los días. Graves debo haber tenido 5 o 6 seguro. Pero bueno, de esas 5 o 6 todas las sacamos menos una. Entonces, uno tiene que aprender cuando trabaja en terapia intensiva que uno no es Dios. Pero también podría haber, por ejemplo, como causa de muerte una neumonía asociada al respirador, por ejemplo. Podría ser una de las causas de muerte. Eso es una complicación, pero en general, viste, para hacer una neumonía vos tenés que estar respirado varios días. Y en general esto se resuelve, el ataque se resuelve en las primeras 48 horas, 24, 48 horas. Claro, tendría que pasar mucho tiempo con respirador. Raro que el paciente requiera estar respirado mucho tiempo, porque una vez que sale del ataque, vos le podés sacar el respirador y le podés sacar la intubación. Entonces no es tan común que haga una neumonía por respirador, no es tan común. Además suelen ser pacientes jóvenes, entonces, ahora, por supuesto, si tenés un asmático que es corticoide dependiente, toma mucha dosis de corticoide y vos lo metés en un respirador en terapia intensiva, la probabilidad de que se infecte existe. Siempre claro, existe. porque está más inmunosuprimido al Porque tener está tanto más corticoide. inmunosuprimido por los corticoides. Entonces Totalmente. esa posibilidad siempre existe. Profe, y asma es una enfermedad de que el paciente no cumple mucho con la medicación. ¿Cómo no te escuché? Es una enfermedad de que el paciente no cumple mucho con la medicación que tienes que hacer, ¿no? Mira, es una cosa habitual en la medicina que los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que ya conocen de su enfermedad
en muchos casos hacen lo que ellos se les canta con la enfermedad. Lamentablemente es así. Por eso una gran parte del trabajo es hacer docencia. Usted para ser médico tiene que ser docente, tiene que explicarle a la gente. Y no se tiene que cansar de explicarle una vez, 2 veces, 3 veces, porque es muy común que los pacientes hagan lo que se les cante a ellos. Yo hoy contaba en la clase a las 2 de la tarde, a las 12, que me cae un paciente que vivía en el campo, asmático, y le digo, bueno, ¿y vos cómo está tratada tu asma? Me dice, bueno, yo lo único que uso es el salbutamol y uso 6 frascos de salbutamol por mes. Para él ese era su tratamiento, era un tratamiento totalmente inadecuado. No tenía corticoides inhalatorios, no tenía broncodilatadores de acción prolongada. O sea, a veces hay gente que hace lo que quiere con el asma. Por ejemplo, hay gente que se inyecta corticoides por su cuenta, va a la farmacia, compra un Decadron y se lo hace dar en la farmacia. Todo eso contribuye al mal manejo del asma y el mal manejo contribuye a que tengas crisis graves. Lo emocional también, ¿eh? Lo emocional es un punto muy importante. Tuvimos hace unos 8 o 9 años, sí, un poquito más, quizá 10 años, una chica que estaba en 5º año de medicina con nosotros y ya había cursado respiratorio. Estábamos a mitad de año. Me llama el doctor Barceló a mi casa y me dice, mire doctor Rey, hay una alumna de 5º año que está en terapia intensiva en el Hospital San Lucas de San Isidro. Por favor, vaya a verla, porque está grave. Quiero que vaya usted a verla. Bueno, llego al Hospital de San Isidro, me encuentro que la chica estaba en muerte cerebral y que los padres habían donado los órganos. Entonces empezó a charlar con el novio. El novio me dice, nos casábamos la semana que viene. Les digo, bueno, pero a mí me dijeron que tu novia era una asmática leve. Me dice, mire doctor, yo no sé si era leve porque en el último mes fuimos a la guardia 3 veces por semana. Entonces no era leve, una asmática gravísima. Me cuenta la medicación que tomaba, estaba medicada como una asmática leve. La chica era una asmática gravísima. ¿Cómo se muere? Se le ocurre irse a una isla del Delta. Ahora yo digo, si vos sos asmática y tenés 3 veces por semana vas a la guardia por descompensación, vos vas en 5º año de medicina, vas a una isla del Delta llena de alérgenos. Evidentemente la chica quería morirse. Fue un suicidio encubierto. Probablemente porque no soportaba la idea de casarse y separarse de su padre. La cosa es que hizo un broncoespasmo feroz en la isla, hasta que llegó la lancha ambulancia, tardó como media hora, la trasladaron al Tigre, en el Tigre le estaba esperando una ambulancia, cuando sube a la ambulancia hace un paro, llega al hospital en paro, la reaniman, pero queda con daño cerebral irreversible. Entonces, lamentablemente falleció, una muy buena alumna. Ahora yo digo, había estudiado asma con nosotros. ¿No sabía ella que su asma era grave? Si va 3 veces por semana a la guardia en el último mes. Sí, sabía. Entonces les digo esto para que veamos también los factores emocionales, familiares, que pueden estar en el episodio, ¿no? En el ataque asmático. Bueno, vamos a dejar hoy acá. Así vamos todos a ver el partido de Argentina y vemos los goles de Messi. Última pregunta, porque me quedó... Dígame. La nebulización con furosemida, dijo 1 o 2 ampollas,
¿Con fisiológica o sin fisiológica? Porque Con fisiológico, con un poquito de fisiológico. Gracias. Bueno, escúchenme, miren que estudiar todo asma les va a llevar 2 días. Y tienen que estudiar todas las drogas que se usan, tienen que estudiar las dosis, los tratamientos, los cuadros clínicos. No, los gases en sangre se sacan en gases en sangre arterial, nunca venoso, gases en sangre arterial. Eso lo explicamos en la clase pasada, ¿no? Que usted saca los gases en sangre arterial con un poquito de heparina, con una jeringa, puede usar la arteria radial, puede usar la arteria humeral, puede usar la arteria femoral. Pero los gases en sangre se sacan de una arteria, no les sirve si son venosos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? El Señor, que es misericordioso, dijo: ¿qué puedo hacer por los alumnos de 5º año? Y puso un feriado el viernes. ¿Para qué? Para que usted estudie 12 horas el viernes, 12 horas el sábado y 12 horas el domingo. Ese es su fin de semana. Usted va a estudiar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche se va de joda. Pero hasta las 8 de la noche usted va a estudiar medicina interna. Mañana es un día que recordamos a los 10.000 muertos de la dictadura militar, mucha gente que fue tirada de aviones al medio del río, mucha gente que fue torturada, secuestrada, mucha gente exilada. Fue una época muy dura para el país. Yo la viví en particular, tuve en mi colegio, en 2 promociones, la mía y la que sigue a mí, hubo 54 desaparecidos. Fue una época muy terrible, así que qué mejor homenaje para esa gente que dio la vida y que después conseguimos la vuelta a la democracia, que usted estudie 12 horas por día. Me parece que es el mejor de los homenajes. Bueno, señores, los veo la semana que viene, estudien duro, aprovechen el tiempo, miren que pronto pasa, Pronto pasa, pronto llega el examen, Ay, sí. Buenísimo, muchas gracias, doctora. Muchas Chao, profe. gracias. Gracias. Gracias, doctor. Que tengas linda noche. Gracias.